Queridos amigos, gracias por su compañía. Esta noche vamos a conocer los datos que usted acaba de ver, pero a detalle, analizados por alguien que nos lo va a interpretar de alguna manera para poderlos entender también. Así que por favor preste atención. Esta noche nos está acompañando aquí en nuestro estudio, en esta noche de encuestas de intención de votos, la doctora Roxana Forteza, analista política. Doctora, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Bueno, gracias por acompañarnos. ¿Y cuál es su expectativa? ¿Ha visto ya alguno de los datos usted? La verdad es que en algunos momentos hay una diferencia bien grande. En el caso de la gobernación es muy obvio ya la diferencia entre Mario Cronenbol y Camacho. Entonces bien, aquí ya vemos que está casi dado el resultado. Evidentemente no hay nada dado hasta el último momento, pero hablamos también de un 4% indeciso. Bien, ahora vamos a analizar todo, ¿le parece? Vamos a analizar en detalle todo. Quiero darle la bienvenida a mi compañero Brian Salazar, colega periodista también. ¿Cómo le va, Brian? Bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Doctora Roxana, también buenas noches. Interesantes los datos de esta encuesta presencial. Para interpretarlo ya la tenemos al analista, Fernando. Son datos reveladores, definitivamente. Bueno, es importante lo que nos dices, datos no oficiales y además realizados así como se lo decimos, no por llamada de teléfono, sino directamente en persona. A continuación queremos analizar esta encuesta, esta primera encuesta de intención de votos y hacer una comparación también para la gobernación de Santa Cruz. Arrancamos. Bueno, ahí estamos viendo, doctora, para que podamos ir analizando también con su presencia. Fernando Camacho, de Creemos, 53.3%. Estos son los datos no oficiales. Mario Cronenbol, de Movimiento Socialismo, 26,1%. Germain Caballero, de Unidos, 5,2%. Y Felipe Dorado, de Sol, 0,7%. Además de Chi Hyun-Shun, de ASIP, con un 0,4%. Doctora, ¿qué nos puede decir de estos datos? Bien, en realidad primero es interesante poner en contexto que nunca deja de ser una alegría el poder analizar las intenciones de voto. ¿En qué sentido quiere decir que estamos en democracia? Y justamente son rostros conocidos, en este caso, no necesariamente de político viejo o político que haya tenido una trayectoria larga, sino más bien el hecho de que han estado en este momento sui generis que ha vivido Bolivia, y todo eso hace una fiesta importante para lo que es la democracia, y para nosotros los analistas pues evidentemente hace un regocijo el poder ver nuevas caras, nuevas situaciones, ver desafíos, ver situaciones que han sido fruto de un cambio brusco y duro que lo buscó el mismo pueblo. Ahí lo tenemos en pantalla. Mire usted, Fernando Camacho de Creemos, repetimos, con 53,3%, doctora, seguido de Mario Cronenbol con 26,1% y Germain Caballero 5,2%. Ahora, algo que a mí personalmente me ha llamado la atención, no sé qué opina usted, es que de alguna manera Luis Fernando Camacho mantiene ese voto duro en el departamento cruceño. No le fue tan bien en las presidenciales, pero ahora en las departamentales, en las subnacionales, vemos que hay todavía ese grueso de gente que todavía le da su voto de confianza. Evidentemente Camacho tiene su lugar ganado en Santa Cruz por su liderazgo presencial que tuvo en su momento cuando la revolución, si lo queremos llamar así. Entonces él tiene su puesto ganado y consolidado. Más allá de eso, Mario Cronenbol, que lo que lideró fue un pequeño pueblo, también tiene su espacio ganado por el MAS, es decir, dentro del MAS. Ahora es importante notar que de todas maneras yo esperaba un voto mucho más alto por Camacho. Ahora vamos a poner, por favor, los dos primeros lugares de la gobernación de Santa Cruz. Contundente la decisión del voto en Santa Cruz de la Sierra. Primer lugar para darle a Luis Fernando Camacho y el segundo lugar para Mario Cronenbol. Vemos ahí 53,3% para el candidato de Creemos y el segundo lugar, Mario Cronenbol, 26,1%. ¿Qué le dice esto, doctora? Aquí evidentemente hay una situación clara, hay un escenario muy claro, porque incluso estamos hablando de nulos e indecisos que
son bastantes, casi 10%, que podría volcarse directamente, en mi parecer, hacia el señor Camacho, ¿no? Entonces, esta situación que empieza a ser ya contundente, la bipolaridad entre la derecha y la izquierda, evidentemente va a surgir aquí los resabios del liderazgo de Camacho, la imagen que él presenta. Por el otro lado, tenemos la imagen fresca también del señor Cronenbold, pero obviamente con menor gloria de lo que ha tenido Camacho en este último tiempo. Doctora, justo lo que usted mencionaba, ahora le parece si lo revisamos, por favor, los datos que tienen que ver con las personas que quieren votar en blanco, nulo e indeciso. Ahí vemos, blanco o ninguno, 3,5%, nulo, 2,7% e indeciso, 7,6%. ¿Qué es lo que nos está lecturando esto de la población cruceña, doctora? Más del 10% todavía no ha decidido por dónde va a votar. Esto puede ser completamente contundente para uno, para el otro, pero al señor Cronenbold no le alcanza con eso. Aunque estas personas no se le vuelquen a él, alcanza. no le alcanza. No, ni sumando a Chi, ni a Dora, no le da. Esta es una situación casi dada, es una situación de un liderazgo ganado y presencial del señor Camacho. Y por el otro lado, no nos olvidemos que hubo más bien una imagen negativa del señor Cronenbold en el tiempo que lo muestran y lo muestran constantemente, esposado y demás. Entonces eso evidentemente ha generado una posición de percepción frente a ambas personalidades y obviamente un bipolarismo bien duro en lo que respecta a la derecha y a la izquierda. Doctora, repasamos nuevamente la realidad en una supuesta primera vuelta. Vamos a ver, esto es lo que sucedería. Fernando Camacho de Creemos con un 61,0% contundente frente al segundo lugar que tendría y ocuparía Mario Cronenbold del MAS con el 28,0%. Ninguno, 6,4%, y no sabe, no responde, 4,7%. Justo lo que usted señalaba, hay aproximadamente un 6% que no sabe por quién va a votar todavía, un poco más todavía. Ese 6% se va a decidir el último día y evidentemente, como yo digo, a medida que la bipolaridad se fortalezca, no nos olvidemos que Santa Cruz, por su característica que tiene, por ser alejada del centralismo, por tener una posición negativa o una posición de desconfianza hacia el centralismo, evidentemente tiende hacia una derecha más que hacia una izquierda. Si bien el señor Cronenbold ha tratado de trabajar en su imagen y no en el partido que pertenece, no ha tenido, y lo vemos en números, bien, no ha tenido el efecto que se esperaba. Permítame, doctora, por favor. Ahora sí, vamos a este escenario. Preste atención. ¿Cómo sería un segundo escenario? Fernando Camacho, que creemos 62,1%. Y un Germain Caballero de Unidos con un 14,5%. ¿Qué nos dice usted de esto, doctora? Más lejos aún la diferencia, ¿no? El señor Germain evidentemente tiene sus logros, pero en provincia, no así dentro de lo que es capital, de lo que es Santa Cruz, de lo que es el manejo de las percepciones, ¿no? Entonces, evidentemente hay mucha gente que no lo percibe como una figura fuerte a nivel Santa Cruz, sino más bien de provincia, y aún así no ha sido muy feliz la elección de este candidato, cuando las fuerzas debieron ser mucho más consolidadas, porque no nos olvidemos que estamos viendo ahí candidatos que están con muy poca votación, y básicamente eso lo que hace es dispersar el voto, pero básicamente no lo quiero decir perder su tiempo, pero distrae la atención de la población.
quiero por favor hacerle recuerdo a la gente que nos está viendo de que lo que usted está viendo ahora justamente son datos no oficiales y que corresponden a esta encuesta de intención de votos en cara a cara, de frente a las personas encuestadas. Quiere decir lo más próximo a la realidad, lo más próximo a lo que la gente va a poder decidir este próximo 7 de marzo. Le pongo en pantalla, por favor, a usted, querido amigo, que nos sigue aquí en Bolivia Decide. Este es el panorama de la elección al día de hoy. Así vota Santa Cruz de la Sierra por su gobernación. Y también le quiero mostrar un tercer escenario. ¿Cómo sería la situación en un tercer escenario según lo que hemos podido constatar a través de estos datos? Este es el tercer escenario, doctora. Mario Cronenbold del MAS con un 36,9% frente a un Germain Caballero de Unidos con un 29,4%. Pero mire usted también, ninguno 27,1% y no responde 6,6%. ¿Qué le quiere decir esto a usted? ¿Crece el indeciso aquí? En este tercer escenario es bastante improbable en el sentido de que ni Mario Cronenbold va a llegar al 36, no es la percepción cruceña, es decir, el pueblo cruceño está con una identidad revolucionaria muy fresca, ¿no? Entonces la imagen de Cronenbold no es justamente la más feliz en esta situación, ¿no? Entonces esto hace que en la identidad cruceña esto no cale, este último escenario no cala. Estamos viendo nuevamente ahí al lado suyo, doctora, los datos que corresponden a lo que ya le hemos presentado hace un momento, esta encuesta de intención de votos. Fernando Camacho con un 53,3%, reiteramos, frente a un Mario Cronenbold con un 26,1%, además del tercer lugar ocupado por Germain Caballero de Unidos con un 5,2%. Ahora, Brian Salazar, ¿usted qué lectura tiene de esto? ¿Qué opina usted respecto a lo que la gente necesita en cuanto a la gobernación? Vemos claramente, ¿no? Esta intención de voto, una encuesta presencial donde ya la gente tiene definido por quién va a votar, casi un 60% para Fernando Camacho, que ha prometido cifras claras, ¿no? Habla de la creación de empleos, habla también de la proyección de aquellos megaproyectos como Rositas, entre otros. Nos llama la atención de que la gente está votando también por aquella persona que en su momento supo anteponerse ante un Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Que lo enfrentó. ¿Será que eso probablemente ahora le está dando los réditos políticos, doctora? ¿Qué considera usted? Evidentemente, yo le digo, todavía hay una memoria muy corta en cuanto a lo que sucedió en Bolivia el anteaño pasado, ¿no? Entonces el 19. Entonces esa situación está redituando en la imagen del señor Camacho, ¿no? Hay gente que siente este agradecimiento por una situación que estaba estática, por una situación que no se veía que haya cambio. Más allá de que el gobierno del presidente Evo Morales haya sido positiva o negativa, fue muy larga, ¿no? Entonces, más allá de cualquier percepción que pueda haber de ese gobierno, evidentemente generó un rechazo hacia esa situación tan larga y sin rotación. Entonces, a ese cambio que genera el señor Camacho, hoy le da todos los réditos en esta votación. Enseguida vamos a revisar los datos por alcaldía. Estamos todavía en gobernación. Brian. Doctora, 53% para Fernando Camacho, 26% para Mario Cronenbold. ¿Qué representa eso en el ciudadano, en el sentir del ciudadano? No se olvide que el ciudadano vivió algo que probablemente nuestra generación no había vivido. Nuestra generación no le tocó luchar en cuerpo o en persona por un ideal, por un cambio drástico, por una situación dura. Entonces, en el momento que el señor Camacho asume un liderazgo de cambio, mucho más allá de la situación en la que estaban, asumen este civismo justamente porque era su momento de asumir. La juventud lo ve como un momento suyo de asumir. No es más el momento de aquel tiempo pasado y de aquellos políticos que nos llevaron a esta situación en que vivimos, ¿no?
Entonces, realmente esa situación que llevó al pueblo, al ciudadano boliviano, sentir este momento suyo, hoy le reditúa al señor Camacho. Y evidentemente pretenderían muchas personas que ese rédito sea de mucho más de un 53%, que yo creo que se va a ir aclarando a medida que llegamos al día de la votación. Bien, ¿alguna otra consulta, Brian, aquí a nuestra analista? Departamento productor, departamento agropecuario, el que tenemos, propuestas claras que han presentado los candidatos en su momento. ¿Se antepone lo político acá al tema del proyecto o es que es algo que va casado, doctora? Yo creo que en este momento Santa Cruz ha asumido, si bien tiene un liderazgo económico, el 70% de la producción de alimentos es de Santa Cruz. Santa Cruz alimenta al país y ese es un hecho incontrastable, le guste a quien le guste, y eso requiere de que haya una combinación importante en que esa situación imperiosa hoy de un factor económico, que es lo que estamos viviendo, un tema económico, un tema de salud, un tema político, hoy se combinan en necesidades imperiosas y Santa Cruz nosotros sabemos que es también percibida como un crisol de la gente que viene del interior, como una oportunidad a un sueño de salir del estancamiento. Entonces evidentemente una figura como la de Camacho podría representar para la gente y la percepción esta salida. Y ahora que usted nos está mencionando esto, doctora, y le agradezco por cierto, vamos a ver qué sucede en Santa Cruz respecto a sus candidatos. Municipio de Santa Cruz, candidatos a la alcaldía. Esta es la encuesta de intención de voto. Atención, ciudadanos de Santa Cruz de la Sierra. Acá tenemos los datos no oficiales, fuente Focaliz, y recuerde que estos datos no han sido por teléfono. Aquí ha sido frente a frente, cara a cara con las personas. Encuesta presencial. Esto queremos decírselo porque es lo más fidedigno rumbo a las elecciones. Es lo más cercano a la realidad que usted ha escuchado durante todo este tiempo de campaña electoral. Vamos a ir a mostrar lo que está sucediendo con Johnny Fernández, que según esta encuesta tiene un 33,9%, doctora, seguido de José Gary Áñez con un 30,9%. Angélica Sosa ocupa un tercer lugar con el 12,8%. El cuarto lugar es para Rolly Aguilera con el 6,3% y Adriana Salvatierra ocupa el quinto lugar con el 6,2%. Doctora, claramente hay gente que está viéndose desplazada en este cuadro. Evidentemente este cuadro ha cambiado. Desde el anterior análisis que se hace del fin de semana pasado, este cuadro va cambiando. Hay un desplazamiento, como usted dice, para el señor Aguilera y repunta el señor Gary Áñez, ¿no? Entonces aquí empieza a ir aclarándose la situación entre Johnny Fernández y José Gary Áñez, con ciertos carices interesantes. Se va alejando la señora Sosa, que tuvo todo en sus manos para mostrar de qué está hecha. Y al mismo tiempo también tuvo el desgaste de también un tiempo demasiado largo con la imagen del señor Percy Fernández, ¿no? Entonces, la señora Sosa sí ha recibido demasiadas críticas y se ha ido desgastando y eso probablemente ha dañado su figura. Y el señor Gary Áñez ha repuntado por una cuestión de que es una imagen nueva en el sentido conocido, pero nueva políticamente hablando, ¿no? Y han estado buscándole qué cosas podría haber tenido en su pasado y realmente solo han conseguido temas irrelevantes y de novela, ¿no? Y el señor Johnny Fernández, todos lo conocemos, todos sabemos quién es y sabemos cómo trabaja también, entonces es importante
entender que la población sabe por quién vota. Doctora, me interesa detenernos en este punto para consultarle. ¿Quién representa ese 33.9% de Johnny Fernández y quiénes representan ese 30.9% de José Gary Áñez? El 33% de Johnny es el que está molesto con la gestión de la señora, de la arquitecta Angélica Sosa. Entonces hay una molestia de muchas situaciones inconclusas. No nos olvidemos que sí ha tenido luces la señora Sosa, muchas luces, pero Santa Cruz no puede vivir con algunas luces. Santa Cruz es una ciudad pujante que recibe demasiada gente, y vuelvo a repetir la palabra, es el crisol de muchas culturas, de personas que tienen expectativas de surgir en Santa Cruz y dentro de la ciudad, no necesariamente en el campo. Entonces eso ha generado una ciudad caótica. Y sin duda hay muchos problemas que se deben arreglar en estos próximos años para Santa Cruz. Le invito a que revisemos por favor ya estos dos primeros lugares. Ahora sí, estos cuadros, permítame que le muestre en pantalla por favor el primer y el segundo lugar para la alcaldía de Santa Cruz. El primer lugar lo ocupa Johnny Fernández con el 33.9% según esta encuesta de intención de votos. El segundo lugar sería para José Gary Áñez con el 30.9%. Nada está dicho, no están muy alejados, doctora. La verdad es que incluso el 5 o 6% que están en indecisos, en nulo y blanco o ninguno, puede cambiar la situación bien dura. Y también las alianzas pueden cambiar, es la oportunidad de las alianzas. ¿Usted ve posibles alianzas? Yo sí creo que pueden haber posibles alianzas. No me parece que hubiese un bipolarismo como sí hay en la gobernación. No creo que hayan posiciones opuestas y encontradas, incapaces de llegar a un punto en común. Y yo creo que lo de la ciudad es muy técnico, es decir, el manejo de Santa Cruz es una cuestión de ser o no ser, no una cuestión de qué partido político representa. Es una cuestión de vivir decentemente dentro de esta ciudad caótica o seguir viviendo en el infierno en que vivimos todos y todos nos identificamos con las necesidades. O sea, yo no creo que haya un ciudadano cruceño que no se sienta afectado por el problema de los hospitales, el problema del transporte, claro, ¿no? El problema de la inseguridad, que si bien no es competencia de ellos, Santa Cruz sufre todas estas situaciones. Bien, doctora, tenemos también que ser muy sinceros, Brian, con lo que sucede respecto a algunas problemáticas que tiene la ciudad. Todos los días lo vemos, Fernando, el tema del transporte, el caos vehicular en el centro de la ciudad, el otro punto, los mercados, el tema del reordenamiento, una lluvia y se inunda la ciudad de Santa Cruz, la migración campo-ciudad también, son puntos importantes, ¿no? Que vemos en los programas de los candidatos también se los contempla, pero hace falta una política a largo plazo. Un plan, por ejemplo, maestro en el tema del alcantarillado, del drenaje de las aguas y el tema del transporte y los mercados, que es algo aún sin resolver. Realmente no se necesita ser político ni estar muy enterado de los planes que ofrecen los candidatos. Todos sabemos que necesitamos, todos sabemos que chilchea y nos ahogamos. Es verdad, depende de la zona, es así. O sea, realmente hay zonas que medio llovió y ya usted no puede salir, la gente tiene serios problemas de transportarse, canales que se vienen cayendo, y usted no tiene que saber de arquitectura, ¿no? La situación mismo de las escuelas, de qué adelanta los grandes módulos escolares, si no conseguimos resolver el tema de internet realmente, ¿no? Entonces, y eso sí se puede resolver desde acá. ¿Voto castigo probablemente, doctora, a la política tradicional o a los políticos tradicionales, a los rostros ya conocidos? Pareciera que viene un voto castigo porque no se olvide que se ha desgastado la figura de la señora Sosa.
ella enfrentó varias cosas bien duras, como fue el traslado de los mercados. Ese, para el que le toque, iba a ser desgaste. Va a ser conflictivo para quien sea. Iba a ser malísimo para el que le toque, y ahora al que le toque, cuando empiece a trabajar en ese tema, también le va a ser súper conflictuado. Y el mayor de los castigos los recibe por un sistema que caotizó el centro y no lo resolvió. Y está en stand-by. Un aspecto que me llama la atención, doctora, es que viendo estas cifras, recordemos que estos son datos no oficiales, pero son los más acercados a la realidad, los más cercanos a lo que podría pasar este próximo 7 de marzo. Tomando en cuenta esto que le digo, doctora, me llama la atención que no habría gobernabilidad en el Consejo, teniendo en cuenta estos datos que les estamos presentando, a un Johnny Fernández con el 33,9% y a un José Gary Áñez con un 30,9%. Yo creo que aquí sí se tienen que dar las alianzas. Yo sostengo que sí hay las posibilidades de alianza. Lastimosamente, nuestro Consejo lleva mucho tiempo con ese problema. Y ese ha sido justamente el campo y el espacio que consiguió ganar nuestra alcaldesa actual, la señora Sosa, justamente para hacer y deshacer de la ciudad y empezar un proceso del BTR sin que haya toda la legitimización por las fuerzas participantes de esta situación. Entonces, justamente es ese consejo caótico que nos ha llevado a una ciudad caótica que no consigue resolver sus mayores problemas. Bien, doctora, usted dijo algo importante en este momento. No se necesitan grandes políticos para entender lo que esta ciudad necesita. ¿Será que este cuadro de los blancos nulos o indecisos nos está diciendo algo, doctora? Esto me refiero a lo que usted acaba de mencionar hace un momento. Realmente no es mucho, le cuento, estamos hablando de 6-7%, pero ese 7% puede cambiar Ahí lo estamos viendo. ¿Hacia dónde va? ¿No? Si hacia Gary o hacia el señor Johnny. ¿Un 4.7% de indecisos le parece una cifra baja? ¿Poco? No, yo creo que la suma de más las alianzas pueden cambiar esta situación. Es decir, Johnny versus Gary no es una situación definida. La alcaldía va a estar peleada, el consejo va a estar peleado. Depende de mucha estrategia y mucho desprendimiento de estos políticos que ahora se presentan para querer resolver la situación de Santa Cruz y esa capacidad de visualizar cuál es lo mejor para Santa Cruz. ¿Puede haber un cambio sustancial de lo que hemos visto esta noche, doctora? En lo de la alcaldía puede haber. En lo de la alcaldía usted dice que sí. Puede haber, sí, puede haber. Todo depende cuál es la movida de esta semana. Y específicamente estoy hablando de Rolly Aguilera. Rolly Aguilera y algunos más podrían hacer un cambio. O sea que aquí usted lo que nos está diciendo es que juega un rol sumamente importante y decisivo en lo que vaya a pasar este próximo 7 de marzo. Repasemos de nuevo, a ver, ¿le parece? Aquí lo tenemos. Alcaldía de Santa Cruz, 33,9% para el candidato Johnny Fernández. José Gary Áñez, 30,9% ocupando el segundo lugar. Angélica Sosa, 12,8%. Mientras tanto, el cuarto lugar y quien se desplaza en este cuadro, ¿quién sería, doctora? Lo que más a usted le parece que ha llamado más la atención. ¿Quién se desplaza políticamente? Hay una dispersión del señor Rolly Aguilera, se retrocede, pero se nivela con la señora Adriana. Entonces, son tan bonitos Rolly como Adriana en este momento, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con bonitos? Claro, porque le tienen que mirar bonito Johnny y José Gary, tienen que estar muy abiertos a conversar con ambas fuerzas, ¿no? Entonces, hoy los niños bonitos son ellos dos, ¿no? Entonces, mejor que los traten bien y que tengan la capacidad de apertura y de ceder en pro de esta ciudad que sufrimos todos. Estos candidatos tienen los votos, dice usted, que le harían falta a los dos primeros para poderse consolidar. Con eso se consolidaría más lo que tenemos los nulos y los indecisos. Ahora, ¿usted se anima a darnos posibles alianzas según lo que usted analiza? Depende cómo los traten a los dos bonitos.
depende de qué les ofrecen y qué expectativas tienen ambos, ¿no? Yo sé que Adriana tiene grandes expectativas. Rolly es un tipo que viene trabajando por el departamento y tiene mucho know-how, entonces no creo que tampoco esté dispuesto a abrir mano fácilmente de aquel know-how fruto de 11 años de trabajo en el área. Entonces yo creo que hay que ver cuánto de civismo tienen estas dos personalidades, porque en el tema de Adriana es el más perdiendo nuevamente Santa Cruz, ¿no? Bueno, tenemos a nuestro periodista Brian Salazar, que él representa lo que a usted le interesa. Nuestro periodista recorre las calles, recorre los barrios y de alguna manera tiene el sentir de la gente, de la población. Brian, ¿qué piensas tú de todo esto? Fernando, lo decía la doctora y creo que coincidimos en aquello. No hace falta ser un gran político, sino más que todo apuntar al tema del rostro social. Un alcalde o alcaldesa con un corazón solidario. Probablemente hacer hincapié en esas políticas sociales que vemos que también han sido desplazadas. En base a lo que hemos podido revisar, doctora, que también usted los conoce, ¿cuál considera usted de estos perfiles que se acercaría a eso lo que se busca, al tema sensibilidad social? Bueno, sensibilidad social, todos muestran sensibilidad social cuando están en campaña, ¿no? Entonces, el problema es ver realmente cómo tratan finalmente al conflicto que vive el cruceño día a día. O sea, estamos hablando de que Santa Cruz no puede bajo ningún precepto continuar inundándose con simples lluvias. No puede seguir teniendo un tráfico caótico donde usted demora 1 hora para llegar desde su casa, que ahora todo el mundo vive en el norte, ¿no? Y si tiene que llegar al centro o al otro lado, no puede. ¿Usted qué es esto? ¿Por cuántos kilómetros? ¿Por 4 anillos? ¿No? ¿O por 5 anillos? Usted demora 1 hora. O sea, eso es impensable. Y lo decíamos en ese momento también, el pensar en subirle al transporte un transporte que no es eficiente, unos ómnibus que por ahora son viejísimos, ¿no? Incapaces de asumir la bioseguridad, justamente porque no tienen tampoco Bien. las condiciones ni de seguros, ni de comodidades, ¿no? Yo veía realmente lo que ofrece Piñera en Chile. Y realmente uno dice, qué pena, ¿no? Qué pena que estemos tan lejos. Doctora, yo le propongo, Brian, también que en este momento podemos ser un poco más incisivos, si vale el término, un poco más menudos, con un análisis que tiene que ver con un sub y baja para los candidatos. ¿Cómo llegaban ellos a las anteriores elecciones subnacionales en el 2015 y cómo se encuentran esas agrupaciones políticas o candidatos ahora? Vamos a hacerlo tanto en gobernación como en alcaldía, pero por ejemplo este cuadro, atención, Santa Cruz de la Sierra, ¿qué pasaba en el 2015? ¿Quién era primero y segundo en las votaciones? Ahí lo estamos viendo. Esta era la realidad. Demócratas llegaba con un 59.0% y el MAS con Rolando Borda al 31.0%. ¿Qué le quiere decir esto, doctora? Es lo que yo le decía. Yo esperaba que después de tanto protagonismo del señor Camacho tenga una votación mucho más consolidada. No nos olvidemos que Rubén Costa en el 2015 también tuvo un protagonismo bien fuerte en el tema de las autonomías, de la gobernación, de lo que fueron los cabildos. Entonces también fue una imagen que se proyectó levantando a cada uno de los ciudadanos su civismo. Fíjense que son situaciones diferentes, pero con efectos similares a lo que hizo Camacho, ¿no? Entonces, estoy hablando del efecto psicológico, el efecto emocional. Entonces, esa situación, por eso yo decía, Camacho, esperaba yo una consolidación más drástica de su votación, como la de Rubén Costa, que es casi de un 60%, ¿no? Es incontrastable y incontestable y determinante, ¿no? Entonces, si bien la votación para Camacho también está casi cantada, esperaba que sea un poco más. A partir de lo que vivimos,
haya un apoyo incluso más alto que Acosta. Justo lo que usted dice lo estamos viendo en pantalla ahora. Miremos una vez más, por favor. A pie de pantalla tenemos la decisión de la gente hoy, si hoy fueran las elecciones en este 2021. Y arriba, lo que fue el 2015 en las anteriores elecciones subnacionales. Un 53,3% de Camacho actualmente frente a un 59% de en ese momento Rubén Costas. Ahora permítame, por favor, mostrarle un sube y baja. ¿Sube o baja la preferencia por el MAS en Santa Cruz? Vamos con un análisis un poco más detallado. Vamos a comenzar con lo que sucedía en las subnacionales 2015. Gobernación en el 2015, ¿cuánto obtuvo el MAS? Ahí lo vemos, 31%. ¿Cuánto obtuvo en la alcaldía en el 2015? 24%. ¿Cuánto obtuvo o cuánto obtendría en todo caso este 2021? Ahí lo vemos, 26,1%. Va bajando, vemos, doctora. Alcaldía 2021, 6,2%. Va bajando drásticamente también. Esto como dato, ¿no? Como una comparación. Y presidenciales 2020 logró el 30%. El MAS en Santa Cruz. Esto es lo que estamos analizando con estos datos. ¿Qué nos dice todas estas cifras políticas, querida doctora? Que Santa Cruz sigue siendo una plaza que le cuesta muchísimo al MAS entrar. Es una plaza sui generis donde usted no puede entrar solamente con políticas sociales y políticas sociales prebendalistas. Santa Cruz tiene una dinámica y probablemente esa dinámica el MAS no la acaba de entender dentro de su discursiva, ¿no? Y Santa Cruz tiene una dinámica mucho más activa y mucho más determinante tanto en el TGN, tanto en la producción de alimentos. Entonces es una situación en Santa Cruz donde usted no puede estar con prebendalismo. O usted es y produce, o usted no produce y no prospera. Entonces en Santa Cruz hay una situación muy clara donde la movilidad social se alcanza no por prebendalismo, sino por trabajo duro. Bien, vamos a revisar otro cuadro, por favor, que tiene que ver también con un análisis que hace Focaliza para saber si sube o baja la preferencia por Luis Fernando Camacho en Santa Cruz. Aquí lo estamos viendo. Él se presentó a presidenciales, doctora, todos lo recordamos, el 2020. ¿Sube o baja esta preferencia? ¿Cuánto obtuvo en la nacional? 14%. Mientras tanto, el departamento de Santa Cruz votó 45% cuando él fue candidato a las presidenciales el año pasado. Ahí estamos viendo ahora, ahí volvemos al de Camacho, sí. Ahora, la encuesta de febrero, ¿qué es? O sea, de febrero para este 2021, son nacionales, ¿qué es lo que expresa? Volvemos a mostrar el cuadro de Camacho, por favor. En la encuesta en febrero, lo que él está obteniendo es el 53,3% como candidato a la gobernación de Santa Cruz. Aquí está, le muestro. Entonces la pregunta, doctora, ¿sube o baja la preferencia por Camacho en Santa Cruz y por qué? Me quedo con este análisis en detalle. En realidad, aparentemente sube, pero la plaza de Santa Cruz, Camacho la tenía tomada. La plaza Santa Cruz era suya. En este pueblo no se movía un dedo si Camacho decía no salga. ¿Cómo era el dicho? ¿No se mueve ni un cepe? No se mueve ni un cepe. Ni un cepe. Bueno, si Camacho decía no salga, nadie salió. Este pueblo que vive de su trabajo cotidiano paró su fábrica, paró su vida y aguantó lo que tuvo que aguantar mientras Camacho no baja el dedo. Bajo esa lógica, usted espera una votación contundente. Como la de, por ejemplo, Eva Copa en el Alto. Arrasadora, exactamente. Como no la hemos mencionado, por eso no la saco a colación. Pero tendría que tener una cosa incontrastable y por último que nadie pueda decir nada y que el liderazgo de esta persona sea un liderazgo sin respuesta alguna, ¿no? Justamente como el de Eva Copa. Entonces, eso se esperaba en la figura de Camacho porque en su momento esta plaza no se movió. Esta plaza generó una solidaridad increíble
generó muchachos completamente identificados con el movimiento. Sabe usted que siempre hay un dicho, ¿no?, que creo que calza muy bien con esta situación. Falta el centavo para el peso. ¿Qué le falta? ¿Cuál es el centavo que le falta a Camacho para ser contundente en esa Santa Cruz que no se movía mientras él no daba la orden, digámoslo así, como usted está refiriendo? El pelo pa'l moño. Y bueno, Camacho bastante bravío, lo que muchos quisieran poder soltar e ir atrás de, ¿no? Entonces hay muchos jóvenes que sienten que es su momento, pero no tienen la capacidad de abrir mano como abrió Camacho en su momento, de su seguridad probablemente. Eso también, esa situación le genera el lado negativo, ¿no? Esa situación, como diría cualquier viejo que no soy yo, vale la aclaración, inconsecuente. Cuando fue inconsecuente mientras se luchaba, era un valor. Ahora, cuando sus acciones no están completamente respaldadas en este momento donde se espera propuesta, y ahora lo vas a elegir ya, para serio, no para que luche, sino para que haga. Para que haga, para que trabaje, para que se siente y trabaje. Porque los líderes no son los mismos. Hay líderes que son espectaculares en crisis, ¿cierto? Y líderes que son espectaculares en momentos de trabajo serio, normal, estructurado. Y no calzan los mismos líderes en los diferentes momentos, ¿no? Probablemente el que fue gran líder para una crisis no se apegue a uno de trabajo. Entonces, justamente esa situación ha hecho que él cometa ciertos errores que ponen a las personas a pensar o a repensar si era el líder que yo buscaba. Bueno, ahora nos vamos a concentrar, por favor, en los escenarios de la alcaldía nuevamente. En detalle, por favor, ¿qué pasó el 2015? ¿Quién era en ese momento Santa Cruz para todos? Percy Fernández, el ingeniero. Obtuvo un 42.0% en el primer lugar, mientras que Raimi Ferreira, su contrincante, con un segundo lugar, llegaba al 24.0%. Esto no es ni la sombra de lo que ocurre hoy, según estos datos, doctora. No nos olvidemos que eran otros momentos. ¿En qué sentido? A ver. Hoy no creo yo que hablándole y cantándole copla, la situación o la población las ríe como las reía antes. La crisis de salud que vivimos no se ha vivido en ningún momento. Esto es nuevo. Entonces, esta situación requiere algo bien serio y como diría alguien, bien sesudo, ¿no? Entonces es una situación diferente, que con una imagen de Percy Fernández que en su momento sí nos satisfacía. Nosotros éramos divertidos al escuchar las ocurrencias de Percy Fernández. No así un tipo como Raimi Ferreira, serio, estructurado, duro probablemente, de izquierda, ¿no? Contra un tipo de charrachero, querendón, entretenido. En su momento funcionó y él venía manejando la alcaldía de esa manera y le funcionaba. Y en Santa Cruz antes no se había visto esto, que Santa Cruz crezca y empieza a tener obras. Entonces era muy difícil que la figura de Percy pierda ante cualquiera. A Percy no se la sacaban la alcaldía así nomás, porque entre loco y ocurriente y demás, el tipo hizo mucho que no se había visto antes, porque la situación legal era diferente. Eso la gente no le entiende y no le interesa tampoco. Claro. Los recursos que recibía la alcaldía antes de Percy y a lo que recibió durante de Percy por una cuestión legal también era diferente. Entonces no había cómo contrastar el liderazgo de Percy versus una persona tan dura como Raimi. Bien, doctora, gracias. Brian, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice la doctora?
Llama mucho la atención, ¿verdad?, de que ya no vamos a tener, por ejemplo, una figura como el exalcalde Fernández, 6 veces alcalde. Pero otro punto, que nosotros al margen de la autoridad, alcalde o alcaldesa que vaya a resultar electo, tenemos el sentir de la gente nos dice, nos hace falta obras de impacto. Sentimos de que en Santa Cruz se está improvisando, nos están dejando, por ejemplo, un BRT improvisado, mientras otros departamentos, La Paz, Cochabamba, teleférico, tranvía en Cochabamba, Santa Cruz, algo improvisado como el BRT. Lo dice la gente en las calles cuando vamos y estamos con el tema del tráfico, con el micrófono. Realmente Santa Cruz requiere algo bien serio, bien estructurado. Hoy no pegaría Percy. Si Percy estuviese joven como para lanzarse de nuevo, no pega. O si aparece alguien muy parecido, tampoco. Por eso es que es importante ya una figura, un profesionista, una persona técnica, una persona que nos genere justamente propuestas serias para llevar Santa Cruz adelante. Bien. Entonces, son problemas muy serios lo que vivimos. Bien, doctora, le quiero agradecer por esta noche habernos acompañado. Ha sido muy importante conocer su óptica de toda esta situación y del panorama que se está viviendo respecto a las elecciones que ya vienen en 2 semanas. Gracias a la doctora Forteza por haber estado con nosotros. 7 de marzo, elecciones subnacionales en Bolivia. Hoy nos acompañó también Brian Salazar. Gracias, querido colega. Un gusto haber compartido con usted. El gusto es mío, Fernando. Muchísimas gracias. Buenas noches, Bolivia.